Buenas tardes, me llamo Emilio Martínez, soy concejal del Ayuntamiento de Elche y me ha pedido el alcalde Alejandro Soler primero que os presentara sus disculpas. Se encuentra en el centro de congresos, pero está en un acto que hay abajo en el salón central del centro de congresos en apoyo a la ley de dependencia, y entonces me ha pedido a mí, como concejal del equipo de gobierno, que le representara un poco en esta inauguración. Vamos a hacer una inauguración tipo tres tenores. Vamos a compartir la inauguración los que estamos en la mesa, y yo pues quería daros la bienvenida a esta ciudad. Como comentábamos con algunos de los asistentes, es una ciudad en continuo movimiento, es una ciudad muy viva, como corresponde creo que a todas las ciudades del Mediterráneo, ¿no?, que atesoran tantos siglos de historia y que van viendo en el futuro una oportunidad de crecer, pero sin descuidar el pasado y de dónde venimos, ¿no? Nos alegra que se puedan hacer esta 13ª edición de las jornadas. Nos alegra porque podamos sentirnos orgullosos de recibiros aquí en nuestra casa, que desde hoy, los que sois de aquí ya la consideráis como vuestra, pero los que venís de fuera, por favor, considerarla también como vuestra casa, esta ciudad entera. Y además, en un momento pues especial de vuestra asociación, especial como cualquier otro momento, ¿no?, pero especial para nosotros porque hacéis la primera salida, la primera reunión fuera del recinto de la Universidad de Alicante, ¿no?, y nos sentimos doblemente satisfechos por poder recibiros, ¿no? Es una jornada que para mí, que también he dado a veces clases en la universidad y que ahora he hecho un paréntesis en mi vida, yo soy médico de formación, ¿no?, y por tanto la biofísica y la bioquímica siempre me han atraído, ¿no? Pero bueno, hoy tratando de sacar palabras recordaba las portadas de los libros aquellos de física y química que teníamos en el bachiller, ¿no?, y que eran, bueno, que nos recuerdan, a mí me recuerdan cariñosamente la formación porque me gustaba especialmente, ¿no? Pero me llama la atención y quería centrar el tema aquí y dejar la palabra a mis acompañantes en que el lema de estas jornadas es enseñar y aprender, ¿no?, el intercambio de experiencias para enseñar y aprender, ¿no? Y a veces, cuando daba yo alguna clase en la universidad, me decían, oiga, ¿y usted qué ha venido a decir? ¿Qué ha venido a enseñar?, ¿no? Y al final, al principio y al final acaba diciendo, no, he venido a aprender, ¿no? He venido a que vosotros que estáis en la otra parte podáis decirme a mí, que circunstancialmente estoy en esta parte, qué os interesa y en qué me podéis coger, porque yo lo que necesito cuando enseño es poder aprender. Si no voy aprendiendo, no tiene sentido ni aliciente el enseñar, ¿no? Y se me ha ocurrido otra idea viendo las imágenes tan maravillosas que adornan la entrada, ¿no? Y es un poco como en los últimos años hemos sido capaces de sacar los ojos desde nuestra tierra y poder mirar un poco en el espacio y ver que ahí tenemos mucho que aprender también, ¿no? A medida que conocemos más en esta sociedad tan globalizada y que tiene herramientas tan globalizadoras como Internet, donde los conocimientos o las imágenes en un segundo pasan por todo el mundo, el poder ver hacia el exterior de la Tierra y ver que somos tan mínimamente pequeños y que sabemos tan poco, o que sabemos nada, de absolutamente nada, es también un acicate y un aliciente para seguir aprendiendo, para poder seguir enseñando, ¿no? Por tanto, esas dos ideas. Me ha encantado el título y quería hacerlo mío y transmitiroslo, y me ha encantado la posibilidad de ver cómo vamos intentando buscar el comienzo de la vida y el comienzo de las cosas para aprender, si es posible, a no destruirlas, ¿no? Si me permitís un tono pesimista, igual las destruimos antes de aprender a cómo se hicieron, ¿no? Y entonces habremos hecho un mal paso por esta vida. En nombre del alcalde, agradeceros vuestra presencia y animaros a que sigáis en este tipo de actividades que benefician a todos. Y si me lo permitís, voy a darle la palabra a Brauli Montoya, que es el delegado del Institut d'Estudis Catalans en la provincia de Alicante, no sin antes permitidme que mencione a unos amigos míos con quienes he colaborado muchas veces y espero seguir colaborando, que son los miembros del Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó. Saludar también al Cefire, saludar al Sisto Marcos, saludar
también a aquellas asociaciones de enseñantes que venís de otros lugares del Estado y que formáis parte de los colaboradores, y perdonadme si me olvido alguno, pero especialmente, Vicent, al Instituto de Estudis, gracias por estar siempre ahí en la vanguardia de lo que es la cultura y la investigación en esta ciudad. ¿Vale, Claudio? Gracias. Bé, és una satisfacció per a l'Institut d'Estudis Catalans tornar a col·laborar amb l'Associació de Física i Química, CURI, que tan dignament dirigeix el company doblement, company de la Universitat d'Alacant i company de l'Institut d'Estudis Catalans, Albert Gras, hem de considerar-lo el factòtum en aquestes jornades. Ja fa uns 3 o 4 anys que col·laborem amb l'Institut d'Estudis Catalans des de la seva delegació d'Alacant, des que estem radicats a Alacant, a la seu ciutat d'Alacant de la universitat, per conveni, que col·laborem, deia, amb l'Associació de Física i Química, concretament amb aquestes jornades de l'Associació de Física i Química CURI. I és la primera volta que ho fem perquè ho fa l'associació fora del marc estricte de la Universitat d'Alacant, del campus de Sant Vicent del Raspeig. I crec que realment ha millorat molt el marc i la ciència, la física i química que intenta divulgar Albert Gras i tots els associats es divulgaran més anant fora del marc estricte de la universitat. I ells és un bon marc. I res més, com ha dit el representant de l'Ajuntament, també és una satisfacció tornar a col·laborar amb algunes de les institucions que donen suport a aquesta iniciativa, especialment amb l'Institut d'Estudis Comarcals d'Elx, pels quals no és la primera volta que col·laborem, ja hem col·laborat en algunes altres activitats i estem oberts a seguir-ho fent en el futur. I, en fi, a altres representants que hi pugui haver aquí d'associacions del nostre entorn, sapigueu que l'Institut d'Estudis Catalans, des de la seva delegació a Alacant, està obert a col·laborar. Això sí, vull remarcar-ho en tots els camps de la ciència, totes les disciplines. Ho dic perquè sempre es pensa, quan hom sent parlar de l'Institut d'Estudis Catalans, en llengua, en filologia. Aquesta és la meva especialitat, però no és la d'Albert Gras, precisament, que és el fundador d'aquestes jornades. L'Institut d'Estudis Catalans ocupa tots els camps de la ciència. Per tant, res més. També és una satisfacció col·laborar amb l'Ajuntament d'Elx, amb el qual també hem col·laborat altres vegades en anteriors èpoques d'aquest Ajuntament. Precisament la primera cosa que va organitzar l'Institut d'Estudis Catalans va ser directament en col·laboració amb l'actual alcalde, que aleshores era, crec que, regidor de Cultura i Educació. Vam organitzar unes conferències a Elx en homenatge a Pere Ibarra, que es van emplenar del teatre, del Gran Teatre. Bé, molt bé, no ocupem més l'espai dels que heu vingut a sentir realment i deixem la paraula als qui us toca parlar. Gràcies. Albert, com tots coneixeu, és professor de la Universitat d'Alacant i president de l'associació que organitza aquesta reunió, que és l'Associació per a l'Ensenyament de la Física i Química. Molt bé, bona nit. Primer, dir que agraïm per descomptat la presència institucional, tant de l'Ajuntament d'Elx com de l'Institut d'Estudis Catalans. En segon lloc, que el meu nom així ha aparegut moltes vegades, però en realitat l'èxit d'aquestes jornades, que ho serà segur, és, com diu allà, de Vicent Soler, que és el que ha estat treballant intensament i extensament perquè sigui això possible. Volem agrair-li també i al final de les jornades quedarà clar quina és la seva tasca que ha fet en tot aquest sentit.